porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Un buen día y un feliz sábado para cada uno de ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a este repaso de la lección de Escuela Sabática para el sábado 12 de septiembre de este año del 2020. La lección para este sábado se titula Compartir la historia de Jesús. Y el versículo para memorizar se encuentra en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13, que dice: Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, le damos gracias por este día, le damos gracias por este nuevo sábado que usted nos ha concedido. Le damos gracias por su santa palabra, la Biblia, le damos gracias por la luz que usted nos transmite a través de ella. Señor, le queremos dar gracias también por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Señor, gracias porque el Espíritu Santo siempre está intercediendo en cambiarnos y rehabilitarnos y sacarnos del pecado. Señor, permita que su Santo Espíritu pueda iluminar nuestra mente y abrir nuestro entendimiento para que podamos entender lo que a continuación compartiremos. Señor, gracias por la protección que usted nos brinda a través de sus ángeles. Y Señor, sobre todo, muchas gracias por el sacrificio de Jesucristo a favor nuestro. Ahora que vamos a estudiar su palabra, Señor, permita que este estudio sea dirigido por usted, que sus ángeles rodeen todo nuestro alrededor, calmen toda distracción y nos ayuden a enfocarnos en lo que tenemos que estudiar, para que esto se convierta en una bendición para nosotros, nuestros seres queridos y aquellos que se encuentren con nosotros. Señor, denos sabiduría de lo alto, como usted promete en su palabra en el libro de Santiago, y cambie nuestros corazones para que así podamos ser las personas que usted quiere que seamos. Gracias por todo, por la vida y por la salud, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como venimos diciendo, la lección de todo este trimestre, estos ya van 2 meses y algo, 2 meses y medio en realidad. La lección de este trimestre está enfocada en lo que es el evangelismo, la testificación y cómo llevar el evangelio a las demás personas. Por eso se titula Hacer amigos, ¿cómo es? Sí, Hacer amigos para Dios, el gozo de participar en la misión. Y esta misión es lo que Jesús nos pidió en Mateo 28, 19 y 20, donde Él dice, por tanto, id y haced discípulos, bautizándose en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas que os he mandado. De eso hablamos un poco la semana pasada. Esta semana, el tema principal de la lección sigue por la línea del testimonio. Y por eso se titula Compartir la historia de Jesús, pero desde un punto de vista más personal, viendo lo que Cristo ha hecho en la vida suya y lo que Cristo ha hecho en la vida mía. Pero para entender mejor lo que es el tema del testimonio, para entender mejor cómo se comparte, cómo se lleva un testimonio
a las demás personas, necesitamos ir a ver lo que podríamos llamar una fundación básica del asunto, porque si usted comprende los versículos que vamos a compartir a continuación, si usted los entiende y los integra, entonces se le hará más fácil a usted, como se me ha hecho más fácil a mí, entender esto de lo del testimonio, porque el testimonio es el resultado de un diario vivir con algo, con alguien, que entonces te lleva a una experiencia. Ese algo o alguien en este caso es Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, los ángeles, la Biblia, la oración. Y esa experiencia con Dios, el Espíritu Santo, los ángeles, Jesucristo, la Biblia y la oración, te llevan entonces a tener una experiencia. En el día de hoy, preste atención a los versículos que vamos a compartir a continuación y como siempre, si puede anotarlos, anótelos en algún sitio para que entonces los pueda leer todos en línea para que pueda captar mejor el mensaje. Estos versículos y lo que vamos a compartir a continuación es una acercación, una aproximación a el tema general de lo del testimonio. Pero por favor, preste atención para que así como dicen comúnmente, no pierda el hilo. Muy bien. Para empezar a hablar del testimonio, necesitamos empezar desde Números capítulo número 21, versículos 8 y 9. En Números capítulo número 21 vemos que el pueblo de Israel se rebeló en contra de Dios. Llegaron unas serpientes que empezaron a morderlos en el desierto. Cuando entonces empezaron a ser envenenados por estas serpientes, mire lo que dice en Números capítulo 21, versículos 8 y 9. Recuerde, estamos hablando del testimonio, pero vamos a empezar desde el inicio para que las cosas se entiendan mejor al final. Números 21, versículos 8 y 9 dicen: Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Mire usted lo que dice Jesús en el libro de Juan capítulo 3, versículos 14 y 15, cuando Jesús habla con Nicodemo. En el desierto, cuando las serpientes empezaron a morder a las personas y a matarlas, Dios le dice a Moisés, hazte una serpiente de bronce y ponla en un asta, y el que mire la serpiente vivirá. Ahora en Juan capítulo número 3, versículos 14 y 15, Jesús dice: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el desierto, el que miraba la serpiente que estaba levantada en el asta era sanado de la mordida venenosa que había conseguido. Algunos, si usted lee todo el capítulo, se da cuenta, miraron y otros no creyeron y murieron. Pero los que miraron a la serpiente que estaba en el asta, estos fueron sanados de la mordida mortal. Ahora Jesús en Juan capítulo 3, 14 y 15 dice que así como la serpiente Moisés levantó una serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y siguiendo esa idea, mire usted cómo la Biblia expande un poco más esto de mirar a Jesús. Dice en Hebreos capítulo 12, versículo número 2, este es un versículo muy conocido. Hebreos capítulo número 12, versículo número 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Punto clave: puestos los ojos en Jesús.
Cuando usted va de nuevo al Antiguo Testamento, encuentra un versículo interesante en el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 22. Isaías, capítulo 45, versículo 22, dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Estos versículos que hemos compartido y muchísimos más que podemos encontrar en la Biblia tienen un factor común, un denominador común, y el cual es que la salvación se encuentra cuando ponemos la mira, cuando nos fijamos, cuando nos enfocamos en Dios y en Jesucristo. Mirad a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 45, 22. Puestos los ojos en Jesús, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo sea levantado para que todo aquel que crea en el Hijo tenga vida eterna, no perezca, mas tenga vida eterna. Y después del versículo 15 sigue el famoso versículo 16 de Juan 3, 16. El punto clave, la base de, más adelante veremos, del testimonio, al inicio es poner, fijar, enfocar toda la mira, todo el enfoque, toda la concentración en Jesucristo y en Dios. Al hacer eso, entonces, vemos cómo es Dios, vemos cómo es Jesús, y al conocer mejor a Dios, al conocer mejor a Jesús, como dice en el libro de Juan, este es empero la vida eterna, el que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y tanto Jesucristo, a quien Dios envió, y tanto Dios el Padre y el Espíritu Santo, en la Biblia dicen: mirad a mí, dice Dios, dice porque yo soy Dios y no hay más. Puestos los ojos en Jesús. Y Jesús mismo definió y dijo que así como Moisés levantó la serpiente, es necesario que el Hijo sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Creo que está quedando bien claro ese punto. ¿Por qué es esto importante? Porque cuando nos fijamos en Dios, cuando nos fijamos en Jesús, ocurre un fenómeno interesante, y es que nos descubrimos a nosotros mismos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice la Biblia. Cuando nos ponemos a la luz que es Dios, cuando nos ponemos a la palabra de Dios que es luz, quedan al descubierto todas nuestras deficiencias, debilidades, defectos y rasgos pecaminosos que hemos heredado y o cultivado con el paso de los años. Cuando nos damos cuenta de toda esa situación, entonces reconocemos nuestra situación, nuestra realidad, nuestra condición delante de Dios. Eso solo sucede cuando nos enfocamos en Dios. Y cuando tenemos la mira en Dios, cuando tenemos la mira en Jesucristo, entonces podemos decir, como dijo Pablo, y reconocer nuestra situación y decir, como él dice, como Pablo dijo en Romanos capítulo 7, versículo 24. Pablo, cuando se enfocó en Jesús, cuando se fijó en Dios, entonces reconoció lo siguiente. Romanos 7, 24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley, mas con la carne la ley del pecado. Pero lo importante es que una persona tan creída como Pablo, que según la ley era irreprensible, cuando se encontró con Jesús, cuando empezó a tener una experiencia con Jesús, cuando se empezó a fijar en Jesús, al punto que Pablo decía: en la cruz, crucificado estoy con Cristo estoy juntamente crucificado. Leamos Gálatas capítulo 2, versículo 20. Pablo quitó el foco de sí mismo, quitó el enfoque de sí mismo, quitó la mira de sí mismo y se enfocó en Cristo.
Y cuando se enfocó en Cristo, cuando se concentró en Cristo, cuando se concentró en Dios, entonces reconoció que él era una persona miserable. Dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahora en Gálatas capítulo 2, versículo 20, el mismo Pablo, que antes se creía irreprensible, se creía perfecto delante de la ley, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para entender lo del testimonio, para entender cómo es la manera correcta de testificar, para entender cómo es la vida de testimonio que necesitamos vivir usted y necesito vivir yo, primero necesitamos estar conscientes de que la mira, el enfoque de todo tiene que estar en Dios, tiene que estar en Jesucristo. No en nosotros, no en lo que podemos hacer, sino en lo que Dios puede hacer. Porque entonces, mire usted lo que dice Salmos capítulo 51, versículo número 10. Entonces, cuando estamos conscientes de nuestra realidad, cuando estamos conscientes de nuestra situación, cuando estamos conscientes de nuestras deficiencias, ya que la luz que está en la palabra de Dios está iluminando nuestra mente, el Espíritu Santo nos está convenciendo de pecado, justicia y de juicio, el Espíritu Santo está obrando en nuestro corazón para que nos despertemos a lo feo que es el pecado. Entonces, cuando eso empieza a ocurrir cada día en la vida de nosotros, porque nosotros cada día estamos enfocándonos en Dios, cuando eso sucede, entonces decimos, como dijo David en Salmo 51, versículo número 10. Dice Salmo 51, versículo número 10. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto de dentro de mí. Cada día, al mirar a Jesús, cada día, al contemplar su sacrificio, cada día, al ver la belleza de su carácter, nos damos cuenta que somos unas personas miserables. Nos damos cuenta que somos unas personas que hemos sido dañados y dañadas por el pecado. Y al reconocer eso y nuestra situación tan crítica y pobre, entonces vamos delante de Dios cada día y oramos como oró David y le pedimos a Dios que cree en nosotros un nuevo corazón, que sea recto, que sea puro, porque el que tenemos está dañado. ¿Y qué sucede entonces? Decimos, como dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Pero mire usted qué lindo, dice Jesucristo en Mateo capítulo 16, versículo 24. Y leámoslo, este es un versículo también muy famoso. Mateo capítulo 16, versículo número 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si usted se niega a sí mismo, ya quitó la mira de usted. Usted toma su cruz y sigue a Cristo. La mira entonces se pone en Cristo. ¿Por qué es todo esto importante? Porque para ser cristianos de verdad necesitamos reconocer que sin Cristo no podemos hacer nada. Jesús mismo lo dijo en Juan capítulo 15, versículo 5. Jesús dijo en Juan 15:5, separados de mí nada podéis hacer. ¿Por qué es esto importante? ¿Por qué es esto de vida o muerte? Hoy tenemos que hablar acerca del testimonio, pero el testimonio es el resultado de, número 1, haber decidido cada día tener una experiencia con Dios, fijarnos en Él, fijarnos en Jesucristo, en el sacrificio de Jesucristo, lo que Jesucristo ha hecho, y al fijarnos en Dios, entonces descubrimos que estamos dañados por el pecado porque vemos la pureza de Jesús. Estamos dañados por el pecado porque vemos el amor de Dios que no tenemos.
Y mientras más leemos la Biblia, mientras más profundizamos en el conocimiento de Dios, mientras más profundizamos en el conocimiento de Jesucristo, mientras más empezamos a empaparnos, a sumergirnos en lo que es la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesucristo, cuando más empezamos a enfocarnos en Dios y en Jesús, más conscientes somos de que necesitamos un cambio, una rehabilitación, ser una nueva creación, porque estamos dañados por el pecado. ¿Y qué pasa entonces? Esa experiencia diaria de, como dice Jesús, negarme a mí mismo, tomar mi cruz cada día y seguirlo, esa experiencia, ¿qué hace entonces en nosotros? Muy bien. Hace que, como dice el libro de Proverbios capítulo 4, versículo 18, comencemos a transitar por la senda de los justos. Dice Proverbios 4, 18 que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Por qué es esto importante? Porque ese transitar, ese caminar, ese andar con Jesús, enfocados en Él, nos lleva entonces a compartir una experiencia que hemos tenido con Jesús y no una información que tenemos de Jesús. El testimonio debe ser, se supone que es lo que Dios ha hecho en usted y con usted. No es la información que usted tiene de Dios. Repito, el testimonio no se basa en lo que usted sabe de Dios o en la información que usted tiene de Dios. El testimonio se basa en lo que Dios ha hecho con usted y en usted. Y si no me entendió, lo resumo más todavía. Es lo que Dios hace, no la información que tengo de Dios. La gente necesita, el mundo está esperando ver en nosotros un testimonio de lo que Dios hace. Pero ¿qué ha pasado? Le han dado vuelta al asunto y se ha convertido en un grupo de muchas personas que se llaman cristianas, que simplemente bombardean con información a las personas sin presentar lo que Dios ha hecho en ellas. ¿Me explico? Cuando usted ve el relato de los apóstoles, cuando usted ve el relato del apóstol Pablo, de Pedro, de Juan, de todos ellos contaban primero lo que Jesús había hecho en sus vidas. Y al las personas ver el cambio, la transformación y las obras que Jesús hacía a través de ellos y el Espíritu Santo obrando en ellos, la gente veía eso y entonces se motivaban, se interesaban en venir a aprender acerca de ese Jesús, en venir a ver cuál era esa doctrina que los había cambiado de esa manera. Los apóstoles nunca empezaban con la doctrina, empezaban con el testimonio. El mismo Jesús primero sanaba, primero ayudaba, primero presentaba un testimonio de altruismo, de amor al prójimo, y entonces después le decía a las personas, vete y no peques más. Hoy en día le han dado vuelta al asunto y te matan primero con la información, te hacen tragar primero la doctrina y después, si existe por algún lado, te muestran algún testimonio de otra persona, pero no de ellos. ¿Qué ha hecho Cristo en la vida tuya? Eso es el resultado de cuánto tiempo has pasado contemplando a Jesús. ¿Cuántos días has pasado en comunión con Dios, orando, leyendo su Biblia y viviendo lo que la Biblia dice? Al mirar a Jesús, al contemplar a Dios, no solamente somos salvos, sino que somos transformados por eso que se conoce como la ley de la contemplación. Y al ser transformados, al cada día ser rehabilitados por Dios, empezamos a transitar por la senda de los justos que va en aumento hasta que el día es perfecto.
Pero mientras va aumentando, se va cambiando el carácter, la personalidad, los rasgos feos de la persona que está caminando por ese camino. Sea usted, sea yo. ¿Y qué sucede entonces? Y aquí viene algo muy importante. La gente que nos rodea, primero nuestros familiares, después nuestros amigos y después todo el mundo, se va a dar cuenta que hay algo diferente en nosotros. Se va a dar cuenta que ya nuestras actitudes y reacciones no son iguales. Y ya eso se convierte en un testimonio, porque entonces le dice a los demás que algo está pasando en la vida tuya, que algo está pasando en la vida mía. Y cuando eso se convierte en la realidad de cada día, llega a un punto donde ya ellos no se aguantan y quieren saber qué es lo que nos está pasando. Y ahí es entonces cuando decimos, compartimos lo que Dios está haciendo en nosotros. Y cuando le decimos, Dios me está cambiando, la Biblia me está cambiando, entonces ellos o se motivan a seguir por ese camino que estamos nosotros, a seguir ese camino y, yo entonces quiero aprender más de ese Dios, o el mal espíritu que tienen hace que diga, como dijo Jesús, la piedra que caen al lado del camino, vienen los cuervos y se la comen y se va. Y los cuervos, eso que representan los paros que representaban en la parábola, es el enemigo llega y arrebata esa buena semilla que cayó. Hay personas que son así. No se asuste si hay personas que rechacen el mensaje. No se asuste si hay personas que no tomen en serio el testimonio suyo. Que escuchen su testimonio y a ellos no les importe porque el enemigo quita la semilla del corazón de algunas personas. Esa es la realidad de la vida. Si usted piensa que el 100% le va a creer, usted está siendo ilusorio y se está haciendo ilusiones porque eso no es así. Pero sin embargo, hay un porcentaje de las personas que se van a encontrar con usted que son terreno fértil, que son buena tierra, donde el testimonio suyo los va a motivar a acercarse, a conocer a ese Dios que fue capaz de cambiarlo a usted y de cambiarme a mí. Y aquí viene un punto donde quiero pasar el resto del tiempo que nos queda. Aquí viene un punto muy interesante que es el talón de Aquiles de muchos cristianos. Y si no se sabe la historia de Aquiles, bueno, pues no se han perdido de muchas cosas, porque no se han perdido de muchas cosas. Pero ¿qué significa esto? Bueno, cuando hablamos acerca de enfocarnos en Dios, necesitamos en todo lo que hacemos poner a Dios en primer lugar y recordar lo que la Biblia nos enseña, porque se supone que la estudiamos, sabemos lo que enseña, recordar lo que la Biblia nos enseña para que entonces sepamos que Dios tiene el poder, que Dios tiene la fuerza y tiene la sabiduría y todo lo que se necesita para resolver nuestros pecados y también para resolver nuestros problemas. Pero ¿qué sucede? Y aquí vengo a un punto que tal vez no le vaya a caer bien a muchos de ustedes, pero ni modo, hay que decirlo. Y es que en muchos cristianos de hoy en día, el testimonio que ellos presentan no motiva a nadie a acercarse a Dios, porque aunque ellos se llaman cristianos, el foco, la mira, el enfoque, ellos lo tienen en sus fuerzas, en sus habilidades, en su pericia, en su inteligencia y sabiduría. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Usemos nuevamente lo del, ¿cómo se llama? Lo del fariseo y lo del publicano. Cuando usted mira la oración del fariseo, se va a dar cuenta que el fariseo no se enfocó en Dios, se enfocó en lo bueno que él hacía. Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Doy diezmo, doy limosna, no engaño, no... Espérese. Si usted está orando a Dios
Cuando usted mira la oración que Jesús hizo, el famoso Padre Nuestro, el foco de toda la oración es en Dios y lo que Dios puede hacer. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, Dios, santificado sea tu nombre, enfocado en Dios. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy el pan de cada día. Dios nos da el pan. Todo está enfocado en Dios. Etcétera, etcétera, etcétera. Danos hoy el pan de cada día y no, ¿cómo se llama? No tengas, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede entonces? El punto clave es este. Cuando buscamos a Jesús, cuando buscamos el ejemplo que Él nos dio, todas las cosas siempre Él las remitía, las dirigía a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Jesús está en el jardín de el Getsemaní. Viene la hora crítica del sacrificio. Y en vez de pedir que se haga la voluntad de Él, Jesús dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué es esto importante? Querido hermano, querida hermana, cuando nos enfocamos en Jesús, cuando nos enfocamos en Dios, ya dejamos de contar con lo que nosotros podemos hacer. Y entonces nuestras oraciones y entonces nuestro estudio de la Biblia no se convierte en, número uno, las oraciones ya no son una lista de Santa Claus que le damos a Dios y una lista de demandas de cosas que queremos que Dios nos haga, como si Dios fuera un mesero en un restaurante. Tráeme esto, tráeme aquello, tráeme lo otro, dame aquello y dame lo otro. Y número dos, la Biblia no se convierte en una guarnición, en una armería donde usted va a buscar municiones para ganar la batalla del debate en contra de los infieles y los indoctos. ¿Me entiende? La Biblia no es la Biblia nunca dice sí, la Biblia es la palabra de Dios y dice que es la espada, pero no para pelear contra el prójimo, es para defendernos contra el enemigo. Repito, la armadura de la cual habla Pablo en el libro de Efesios, si mal no recuerdo, la armadura, sí, Efesios capítulo número 6, dice Efesios capítulo 6, versículo número 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y entonces empieza a decir del yelmo, de la coraza, y etcétera, etcétera. Y dice la espada de la fe, que es la espada de la fe, que dice la espada que es la palabra de Dios. Dice el versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero cuando usted se enfoca en el versículo 11 y 12, se da cuenta que la lucha que tenemos no es con cortarle la cabeza a los que no creen la doctrina que nosotros aceptamos, sino en cubrirnos con la palabra de Dios, estar listos con la palabra de Dios para hacerle frente a las acechanzas de Satanás. Entonces, repito, cuando nos enfocamos en Dios, cuando Jesús es el centro de nuestra existencia aquí en la tierra, entonces nuestras oraciones se enfocan en el poder de Dios, en lo que Dios puede hacer, no en lo que podemos hacer, porque mientras más nos comparamos con Jesús, mientras más nos comparamos con Él, nos damos cuenta que yo no sé nada, no puedo nada, pero si separado de Cristo nada puedo hacer, unido a Cristo lo puedo hacer todo. Por eso dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, querido hermano, querida hermana,
seguimos con lo del testimonio y venimos diciendo que cuando estamos enfocados en Jesús y cada día decimos como dice David, crea en mí un corazón limpio y recto, y cada día hacemos como dice Pablo que decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si cada día nos negamos a nosotros mismos, tomamos nuestra cruz y seguimos a Jesús, si nos enfocamos en el poder de Dios, en primera instancia nuestras oraciones estarán cargadas de respeto, admiración y devoción hacia Dios y completa confianza en lo que Dios puede hacer. Y nuestras palabras estarán cargadas de la palabra de Dios, no para herir al prójimo, sino para sustanciar la experiencia que estamos teniendo. Me explico. ¿Cómo sustanciamos con la Biblia la experiencia que estamos teniendo? Si la Biblia dice, por ejemplo, tenía un ejemplo ahí, pero ese ejemplo como que va a ser un poco... Se lo voy a decir. La Biblia dice, tiene un principio que dice, no levantarás contra tu prójimo falso testimonio. En otras palabras, no hablarás mentira. Cuando usted decide no hablar mentira, cuando usted decide vivir en base a los principios que están en la palabra de Dios, cuando usted decide seguir a Jesucristo y así el Espíritu Santo le da a usted la capacidad de querer y el hacer por su buena voluntad, como dice Filipenses 2:13, entonces usted va a tener testimonios de cómo, bajo la dirección de Dios, usted fue librado de situaciones adversas porque siguió, no por su propia fuerza, sino por el Espíritu Santo, siguió el principio de Dios. Y se lo digo con una historia. Y ya con esto empezamos a cerrar este negocio. En secundaria, en la universidad, en la prepa, no en la universidad no, en la prepa, que diría el mexicano, secundaria para el resto de la escuela superior. Estaba en la escuela avanzada. Estaba por terminar la escuela, no la básica, sino la secundaria. Cuando estaba en el curso, estaba recién llegado aquí, no recién llegado, tenía ya un año aquí en Estados Unidos y no me gustaba salir en la hora del receso, de la comida. Aquí la escuela en Estados Unidos la mía empezaba a las 8 de la mañana, a las 12 te daban 30 minutos para que comieras y la escuela seguía hasta las 3 y después de las 3 entonces si estás en un equipo, tenías su práctica de basquetbol o voleibol o de fútbol o lo que fuere, pero era de 8 a 3 y con esos 30 minutos de comida a las 12. Y esos 30 minutos de comida a las 12, a mí no me gustaba pues salir del salón. Yo no sé por qué, le caí bien al profesor y entonces le decía al profesor, yo me puedo quedar aquí y pues todo el mundo sale, pero yo puedo quedar comiendo aquí solo en el salón. Y así estoy tranquilo y el inglés me estresaba porque no sabía hablar bien el inglés, tenía apenas un año en Estados Unidos y así aprovechaba y como que me desconectaba de la gente por un rato. Y el profesor me dio permiso para quedarme en el salón de clase. ¿Qué sucede cuando en el profesor tenía un proyector, que ya eso ni se usa, donde a esos proyectores usted le ponía unos papeles transparentes, que eran como una cosa plásticas, usted se la ponía encima y entonces eso tenía una luz que venía de abajo, le daba el papel transparente y todo lo que tenía ese papel transparente se proyectaba en una pared. Esto tal vez ya es tecnología prehistórica, pero si usted es un poquito de la edad mía se va a acordar. Y el profesor tenía uno que le encantaba usar para la clase de inglés. Para no hacer la historia larga, un día llegaron unos muchachos a la hora de la comida, yo estoy ahí adentro comiendo, llegaron unos muchachos que eran de mi clase y de momento a uno, no sé qué le dio con darle me parece una trompada, darle un pecozón, un golpe al proyector y le rompió todo el cristal de abajo. Cuando ellos ven que han roto el cristal que el muchacho rompió el cristal del profesor, del asunto del profesor, pues
cantaron la retirada y se fueron todos. Y me dejaron a mí ahí solo con el asunto roto. 2 minutos después que ellos salen, entra el gringo y me mira. Y cuando mira el proyector roto, se puso rojito. Y solamente me preguntó, ¿y quién fue que hizo esto? Ahora, yo tenía un dilema. Yo podía o hablar mentira o decir la verdad. Y esto es lo que hubiera pasado. Si yo hablo mentira, entonces pierdo la confianza del profesor, porque él se iba a enterar de quién fue. Si digo la verdad y digo fue fulano, fue Emilio, que así se llamaba el que lo hizo, fue Emilio que lo hizo, pues entonces en el curso me ponen la marca de que, él es el chivato, él es el teacher's pet, él es el tumbapolvo, etc. Y yo no quería eso. Querido hermana, querido hermano, querida hermana. De la nada, digo yo, eso fue la dirección de Dios. Salió de mi mente y de mi boca decirle al profesor, esos que salieron saben quién fue que lo hizo. El profesor entonces sale, los encuentra en el pasillo y les dice que vuelvan y entren. Y entran eran como 5 de ellos. Y ellos vuelven y entran medio confundidos porque el profesor no está acusando a ninguno, solamente le dice que entren y entonces les pregunta a ellos quién fue que hizo esto. Ellos me miran a mí como, ¿y cómo fue que tú no le dijiste? Recuerden, tenía 2 opciones, o digo la verdad o digo la mentira. Pero Dios inventó una tercera opción. Pregúntele a ellos que ellos saben. Y entonces, cuando llegan estos muchachos, le dicen al profesor, el profesor pues entonces resolvió con el que había roto el asunto y yo ni siquiera aparecía en conversación. ¿A dónde quiero llegar? ¿Quiero llegar a qué? Y aquí viene un punto que tiene que ver con lo del testimonio. Cuando uno pasa tiempo con la Biblia, cuando uno pasa tiempo en oración y cuando ora diciéndole a Dios que cree en mí un corazón nuevo, cuando ora diciéndole a Dios que dirija cada uno de mis pasos, el Espíritu Santo se va a encargar en revelarte que tú no lo sabes todo, que necesitas de Dios porque no tienes las respuestas para todo. Una persona que yo conozco y aprecio mucho estaba haciendo un negocio de varios millones de dólares. Y en este negocio de varios millones de dólares, esta persona pues estaba contenta porque se iba a ganar una muy buena entrada. Resulta que ya después de haber firmado papeles y haber hecho todo el negocio, una de las personas que estaba a cargo del negocio hizo una jugada, renegó en su palabra y para no hacer la historia larga, cambió el negocio. Y entonces viene delante de la persona que yo conozco y otra persona y le dice, ustedes ya no tienen derecho a estar en este negocio, firmen aquí y pierden todos los derechos a las ganancias que va a producir este negocio. Esa fue una movida muy fea y esta persona dice, pero ¿y cómo? Y después de mucha oración y de mucha conversación y de mucha meditación, le oró a Dios y dijo, yo voy a hacer lo que Dios diga. Y así clarito la respuesta de Dios fue, salte de ese negocio. Aunque había millones involucrados y toda la cosa, salte de ese negocio. Y bueno, esta señorita fue, firmó su asunto y en la mente de ella en ese momento perdió todo ese dinero. Justo ayer estoy leyendo el libro de Isaías y uno de los versículos me trajo a la mente una memoria. Y esa memoria me llevó a recordarme del negocio donde donde le hicieron una mala jugada a esta persona. Y digo yo, oye, pero es verdad que Dios, cuando Dios dirige la cosa, Dios sabe todo. Y esas experiencias son las que se convierten en el testimonio que usted le presenta a las personas para que ellos entonces quieran conocer al Dios tuyo. ¿Por qué? Ahora que entró esto de la pandemia,
ahora que se complicó todo, el negocio de donde le dieron la patada, podríamos decir legalmente, a mi amiga, una persona que yo aprecio mucho, cuando llega lo de la pandemia, ahora ese negocio está cerrado. Ahora ese negocio no está produciendo nada porque nadie está yendo a ese negocio. Porque todos los negocios de esa área están en alerta roja. Si mi amiga se hubiera quedado en ese negocio, hoy tuviera un dolorzazo inmenso de cabeza por todo el dinero estancado, todos los préstamos que hay que pagar y todas las cosas que hay que hacer para mantener ese negocio a flote. Pero ¿qué pasa? Como salió de eso, pues ahora no tiene problema. Porque ella no debe nada de eso, no tiene ninguna responsabilidad con eso. Lo que al principio se veía como una derrota, porque le hizo caso a la palabra de Dios y se alejó cuando Dios le dijo, aléjate, hoy en día es una de las mayores bendiciones porque no tiene ningún tipo de pérdida constante mientras esta cuestión continúa. ¿Sabe Dios cuánto tiempo esta cosa continúe? Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Lo que quiero llegar es que, número uno, usted y yo necesitamos fijar la mira en Jesús, poner la mira en Dios, ver en el poder de Dios, lo que Dios puede hacer en nuestra vida, someternos y aceptar el cambio que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida. Y entonces, cada día ir delante de Dios y orarle, diciéndole, después de haber leído su palabra, cree en mí un corazón nuevo. Señor, usted tiene poder para cambiarme, cámbieme. Señor, ilumine mi mente usted para yo ver cuáles son las áreas de mi vida por las cuales yo necesito orar para que usted me las cambie. Señor, ponga en mí la humildad y la disciplina para hacer los cambios que usted quiere que ocurran en mí. Y yo le digo con mano en pecho y con mano levantada que cuando usted ora de esa manera, en su vida empezarán a ocurrir cambios que hasta su familia le va a preguntar a usted, ¿qué te pasó? Y eso va a hacer que usted tenga la oportunidad de testificar de que el Dios de la Biblia, el Dios suyo y el Dios mío es real. Yo como persona le puedo decir, y Dios es mi testigo, que al leer la Biblia, al enfocarme en Jesús, al enfocarme en lo que Dios hace y no en lo que yo puedo hacer, me he empezado a dar cuenta que, como dice la Biblia, no es de los sabios la carrera, ni de los valientes la victoria, etcétera, etcétera. Pero que la verdadera sabiduría viene de Dios. Se lo voy a decir. Toda mi vida yo me creí muy inteligente porque tenía las calificaciones para probar que era inteligente. Tenía los premios, las medallas, los reconocimientos y las posiciones en la escuela y en la universidad, lo que fuera, para probar que yo pensaba que era inteligente y o sabio. Pero cuando me empecé a enfocar en Jesús, cuando me empecé a enfocar en Dios, cuando me empecé a enfocar en la Biblia, cuando me empecé a enfocar en la oración, cuando empecé a permitirle al Espíritu Santo y a hablarle de esta manera, diciéndole, ilumine mi mente y deme la sabiduría del cielo para yo saber la situación en la que estoy, la realidad de las cosas. Ahora me doy cuenta que yo soy más bruto que lo bruto de lo bruto. No sabía nada, no sé nada de nada. Porque mientras más camino con Dios, mientras más tiempo paso con Dios, me doy cuenta que el nivel al cual Dios juega es demasiado alto para yo aspirar a llegar a ese nivel. Pero por más superdotado que usted sea, por más inteligente que usted sea,
La información que usted tiene, hasta que usted no la aterrice y la trae a una vida práctica dirigido por el Espíritu Santo, usted no va a reconocer, usted no va a entender que el que es Dios en este negocio es Dios. Jesús es Jesús. Quien tiene el poder es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. No es usted ni soy yo. Quien verdaderamente es sabio, quien verdaderamente sabe, quien verdaderamente es inteligente, es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y usted, si es un poquito sabio, entonces reconocerá, dirigido por el Espíritu Santo, que solo bajo la dirección de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, solo aceptando hacer lo que ellos dicen, aunque usted tal vez ni lo entienda, será librado de pérdida de dinero como le pasó a mi prima. Pérdida de reputación y lo que fuera, como me hubiera pasado a mí en la escuela. Le librará de pérdida de relaciones con la familia, porque usted no será un ogro que se cree que lo sabe todo. Querido hermano, querida hermana, entonces una vida dirigida por Dios, una vida cambiada por el Espíritu Santo, una vida así motiva a la gente a querer conocer ese Dios que se está cambiando. Eso es el testimonio. Pero siempre tiene que estar basado en que usted y yo tenemos la mira puesta, enfocada en Cristo Jesús, en Dios el Padre y en el Espíritu Santo. Y ya tengo que terminar porque se me acabó el tiempo. Pero le quiero preguntar, ¿cómo ha sido su experiencia con el Dios de la Biblia que usted dice creer? ¿Qué ha hecho Dios en usted que usted puede compartir y respaldar con un versículo de la Biblia que dice, Dios hace esto y esto y esto y esto por sus hijos? En mi familia ha pasado a cada rato que alguno de nosotros se enferma y de la nada Dios responde las oraciones. Y de eso hay muchísimo testimonio de eso. Mi papá le pasó, a mí me pasó, a mi mamá le pasó. Entonces, quiera Dios que usted decida cada día enfocarse en Jesús para tener una experiencia viva con Dios que sea la que se convierta en el testimonio. Pero recuerde, no es, vamos a cambiar la dicha, enfoquémonos en lo que Dios hace. La gente quiere saber lo que Dios hace, no la información que tenemos de Dios. Repito, la gente quiere ver lo que Dios hace en nuestras vidas, no oír la información que tenemos de Dios. Quiera Dios, quiera el Espíritu Santo y quiera Jesucristo que usted decida cada día acercarse a Dios, orar, leer su Biblia y pedirle que produzca a Dios en usted tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, le damos gracias porque usted es un Dios misericordioso, paciente, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Le damos gracias porque usted nos dio a Jesucristo. Le damos gracias porque usted nos da al Espíritu Santo. Le damos gracias porque usted cada día está interesado en cambiar esta naturaleza pecaminosa que hemos heredado y transformarla a su imagen y semejanza. Señor, queremos darle gracias porque el Espíritu Santo está presente en nuestro medio para cambiar nuestros corazones si así se lo permitimos. Señor, ponga en nosotros el interés, la motivación y la sinceridad de que necesitamos un cambio en nuestras vidas y de que necesitamos acercarnos cada día a usted para que usted sea quien produzca en nosotros esos cambios que nosotros no podemos producir porque van en contra de nuestra naturaleza. Señor, gracias, mil gracias, 1.000.000 de gracias, porque usted todavía nos da la oportunidad de ser miembros de su familia y herederos del cielo. Que usted pueda reflejar su carácter en nosotros y que podamos entonces enseñar no lo que sabemos, sino lo que vivimos. Que podamos compartir no información, sino historias de lo que Dios ha hecho y hace en la vida de nosotros. Por favor, Señor, que nuestra vida esté basada en testimonio con usted y no en una palabrería que a nadie le importa.
Gracias, Señor, porque usted nos escucha. Gracias porque usted está interesado en nosotros. Acompáñenos ahora en lo que sigue de este culto. En el nombre de Jesús. Amén. Como el ciervo clama por las aguas, mi alma anhela a Dios. Solo tú satisfaces mi ansiedad, llenándome de paz. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Cristo, tú eres mi amigo y mi hermano, aunque eres rey también. Yo te amo por sobre todo y te alabo, mi Señor. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Más que al oro te anhelo a ti, pues solo tú me podrás saciar. Solo tú eres mi alegría, la razón de mi existir. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Santo Espíritu de Cristo mora en este corazón.
Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra de Dios, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Gracias por su presencia bendita. Gracias por los ángeles que le acompañan. Gracias por darnos a Jesús. Gracias, Señor, por su palabra santa. Gracias por la obra del Espíritu Santo. Señor, gracias por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos acompañan. Bendígales a todos y todas en esta hora. Y ahora, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Habilítenos, Dios, para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. En su mano santa y bendita nos entregamos, Señor. Diríjanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús, un refugio seguro. Y seguimos con la miniserie Cristo, el Yo Soy. Hoy vamos con el tema número 54. Leímos en San Juan 14:6, donde Cristo dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y estamos estudiando cuando Felipe le dijo al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. En el capítulo 14, versículo 9, Jesús le contestó, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Nos quedamos en la última presentación hablando de lo que significa conocer a Dios en la respuesta de Jesús. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros? De manera que conocer a Dios significa conocer a Jesús. Conocemos a Jesús para conocer a Dios. Y el primer punto que Cristo plantea es que ellos han estado con Él. Estar con Cristo significa conocer a Cristo y entonces conocer a Dios el Padre. Concluimos el tema anterior preguntando, ¿cuánto tiempo pasa usted con Cristo cada día? ¿Cuál es el tiempo que usted le dedica a Jesús? En su culto familiar y en su culto personal, ¿cuánto tiempo pasa con el Señor? Es clave para conocer a alguien, decíamos, 1, hablarle a la persona, 2, escuchar a la persona y número 3, pasar tiempo con la persona. Usted no podrá conocer a alguien si no hace esas 3 cosas. Por eso, el primer paso para conocer a Jesús y conocer al Padre es estar con Cristo, estar con el Señor Jesús. Número 2. San Juan capítulo 14, versículo 9. Dice el versículo 9. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Y ahora dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Qué significa ver a Jesús? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La gran pregunta es, ¿qué quiere decir Jesús con la expresión, el que me ha visto a mí? ¿Qué significa ver a Cristo? Ver a Cristo significa conocer y comprender la misión de Cristo, que es la misión del Padre. La misión de Cristo es dar salvación y vida eterna. La misión del Padre es dar salvación y vida eterna. Ver a Cristo significa que conozco, que comprendo la misión de Cristo, que es, por tanto, la misión del Padre. En el capítulo 12 de San Juan, los versículos 44 al 46, mire lo que dice.
Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y ahora dice, el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ver a Cristo significa que usted conoce la misión de Cristo, que usted comprende la misión de Cristo. Significa que usted está al tanto de la misión de Cristo. Recuerde que cuando hablamos de la misión, hablamos de el propósito, el fin, la meta, la razón por la cual Cristo vino a la tierra. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo vino para darnos vida, vino para darnos la salvación. De allí la importancia de entender en la vida práctica qué significa ver a Cristo. Ver a Cristo significa que conozco su misión y que me hago parte de la misión de Cristo. La conozco, la comprendo y la entiendo, la vivo. Cuando usted está envuelto en la obra misionera, cuando usted está envuelto en la predicación del Evangelio, cuando usted está envuelto en el anuncio de la verdad salvadora a los pecadores, usted está entrando en la dimensión y la vida de Cristo, en la misión de Cristo. Significa que usted conoce, comprende y entiende a Cristo. Significa que ve a Cristo. Llama la atención como Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando Adán y Eva pecaron, inmediatamente Dios apareció. Cristo se hizo hombre y vino a la tierra para dar salvación y vida eterna, para pagar el precio del pecado, para resolver la situación del pecado. Vino a cumplir la misión que es del Padre, que ahora es de Cristo y ahora ha pasado a las manos nuestras. Ahora nosotros somos los misioneros del Padre, los misioneros de Cristo, los que cumplen la misión. ¿Y cuál es la misión? Llevar salvación y vida eterna. Permita a Dios que sigamos viendo a Cristo. Cuando usted ha estado envuelto o envuelta por muchos años en la predicación, el anuncio del Evangelio, que es Cristo, y ve cómo el Espíritu cambia y transforma la vida de la gente, y usted ve cómo Dios hace sus maravillas en cualquier rincón de la tierra, entonces usted se da cuenta que ha visto a Cristo. Ha visto la misión de Cristo y por tal razón ha tenido una experiencia hermosa con Dios. Ver a Cristo. Recuerde lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 9. La pregunta de Dios. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Dios no esperó que Adán y Eva le buscaran. No, Él les buscó. La misión de Dios. Salvar al pecador. En San Juan capítulo 1, versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios busca al pecador. La insistencia de Dios en la búsqueda del pecador es tan grande que cuando usted estudia el Antiguo Testamento, desde el Génesis, usted encuentra a Dios detrás de los seres humanos. Buscó a Adán y Eva. A todos los patriarcas Dios interactuó con ellos. Luego trabaja a través de todos los jueces. Trabaja a través de los profetas. Luego con los reyes. Siempre Dios presente. Siempre buscando resolver los problemas de su pueblo. Siempre buscando al pecador. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, entonces eso es el colmo de los colmos. Dios se hace hombre y habitó, catoikeo, vino a ser morada permanente con nosotros. Y como dice el versículo 14,
Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y ahora ponen entre paréntesis, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y añade, lleno de gracia y de verdad. Y vimos. Cristo vivió entre sus hermanos, vivió con los seres humanos, se dio a conocer. Dios se dio a conocer. Dios caminó por la tierra. Dios comió con los seres humanos. Dios cohabitó, vino a vivir aquí con nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Dios busca al pecador, la misión de Dios. Ver a Cristo significa conocer, significa comprender la misión de Cristo, que es la misión del Padre. Necesitamos identificarnos con Dios en el cumplimiento de su misión. Es lo que le da razón y sentido a la vida. Todo es pasajero, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muy bien. San Juan capítulo 14, versículo número 10. Número 1, conocer a Cristo, conocer al Padre, se logra, 1, estando con Cristo. 2, viendo a Cristo. Estar con Cristo, ver a Cristo. Son las palabras de Jesús. San Juan 14, versículo número 10. Dice el verso número 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Llama la atención esta frase. Dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo, dice el Señor Jesús, por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y aquí algo interesante ocurre. El punto número 3, necesitamos vivir por las palabras de Cristo. Usted recuerda aquella vez que los discípulos pasaron la noche y no pescaron nada. A la mañana siguiente Cristo se aparece en el lago y entonces les dice, vamos a predicar. Se monta, se sube a la barquilla y entonces empieza a predicar. Y ya después que termina de predicar, le dice a Pedro, boga, vamos a pescar. Y Pedro le dice, Señor, pasamos la noche entera intentando pescar y no conseguimos nada. Pero en tu palabra echaré la red. En tu palabra echaré la red. La Biblia dice que echó la red y se llenó de tantos peces grandes y eran muchos, que estuvo a punto de romperse la red. En tu palabra. Necesitamos vivir de la palabra de Dios. Cristo anunció en el monte de la tentación, cuando Satanás lo tentó para convertir la piedra en pan, dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como cristianos debemos entender que Dios está comprometido con su palabra. Él dice, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo la envié. Dios no miente. Si le creemos a Dios, si creemos las palabras de Dios, si creemos en su persona, entonces Dios hará maravillas, porque Él no puede bendecir la falta de fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que se acerca a Él crea que Él existe y es galardonador de los que le buscan. Las palabras de Cristo son claves. Cristo no miente. Sus promesas son fieles y verdaderas. Inclusive, es bueno entender y comprender la naturaleza de la profecía condicional. Si usted no cree, recuerde cuando llegó a su tierra, donde se había criado,
que no pudo hacer allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. No creían. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No están aquí con nosotros su madre, sus hermanas y sus hermanos? No creyeron. Y como no creyeron, entonces Él no hizo grandes milagros como hubiera querido hacer. Si usted no le cree, Él no va a hacer ningún milagro. Él no puede bendecir su incredulidad. Por eso es tan importante leer su palabra, como hemos dicho una y otra y otra y otra vez, y repetimos una vez más. Esa fe que necesitamos es el resultado de la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. San Juan capítulo 12, versículo 47 en adelante. Ponga cuidado. Dice el versículo 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza, dice Jesús, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. El mejor testigo es la palabra. Y sigue diciendo en el versículo número 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amigo, amiga, piense por un momento. ¿Qué usó Dios para crear todo el vastísimo universo? Su palabra. Tan poderosa es la palabra de Dios que puede hacer aparecer las cosas de la nada. ¿Cómo es posible que no le creamos a Dios? Dios no miente. Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Solo con hablar, solo con anunciar, las cosas suceden. En mi vida he vivido muchas experiencias increíbles, muchas de las cuales no creo jamás poder contar en ningún lugar por la incredulidad de la gente. En mi vida personal he vivido momentos finales, momentos donde se acabó. Y Dios solamente ha dicho no, y aquí estoy. He visto en la vida de otros situaciones imposibles y su palabra ha hecho la diferencia. He estado al lado de personas que ya están para morir, pero han creído en la palabra de Dios. Y Dios le ha levantado. Dios no miente. Clamemos, oremos, roguemos, pidamos a Dios que haga que le creamos. Tenía el hígado completamente dañada esa señora. Estaba en ese hospital en McAllen y los médicos le dijeron a la familia que no se podía hacer nada más. Pidieron que fuéramos al hospital a orar por ella. Estamos dándole el seminario del Instituto de Capacitación el domingo en la mañana y entonces fuimos. Cuando llegamos habían sacado cuidado intensivo, estaba en una habitación esperando ya para... La señora estaba bien amarilla y lo que nos dieron es que se iba a morir, que lo más probable es que no amaneciera. Pero esa señora creyó. Me lleno de tanto gozo cuando llegamos a la habitación y me encontré con una dama muriendo con una sonrisa. Y recuerdo que le pregunté, hermana, vinimos para orar por usted y me pidieron que la unja. Sí, pastor, ¿cómo no? ¿Usted conoce la situación que usted está, hermana? Claro que sí. Hermana, ¿usted sabe que Dios tiene poder para levantarla de esa cama y mandarla sana para su casa? Y se ríe. Claro que sí. Y el médico le han hablado, sí, me han dicho todo, pastor, me han dicho todo. Me dicen que yo me muero hoy mismo, pero yo le digo, he dicho que no, que yo muero cuando Dios diga. ¿Quién ha dicho que yo muero cuando yo quiera? Mi vida está en la mano de Dios.
Y entonces me sonreí, los ojos se me llenaron de lágrimas y me quedo mirando esta guerrera del Señor y le digo, usted es una guerrera. Y se ríe la hermana, está en la cama. Y me dice, sí, pero este es un blandito. Y ese era el esposo, estaba el esposo, las hijas, el esposo llorando, imagine usted. Y ella en la cama tranquila, serena, sonriente, y es la que se está muriendo. Digo, bueno, pues hermana, vamos a orar, usted va a orar y vamos a orar nosotros también. Y al final vamos a preparar todo para ungirla y que se haga la voluntad de Dios. Sí, pastor, ¿cómo no? Entonces le dije, una sola cosa le voy a pedir. Y dice, dígame, que cuando se vaya para su casa en Houston, allá estaba viviendo en McAllen, me llame, por lo menos, me llame y me diga, mire, este es mi teléfono. Me llame y dice, dígale al pastor que ya me voy para mi casa, que ya el Señor me mandó para mi casa. ¿Cómo no? Y entonces ya se ríe, yo me río porque lo que se está esperando es que se muera. Y bueno, y si se murió, se acabó. Pero que vaya para su casa, ¿cómo es esto? Bueno, hicimos un círculo alrededor de la cama, nos agarramos de la mano, ella oró lo que iban a orar, resolvimos todo, terminamos, ungimos a la hermana, le dije, acuérdese llamarme, por favor, y usted misma le dice a mi esposa, porque posiblemente yo no esté en la casa, en la semana cuando la manden para su casa. Cuente con eso, pastor. Y me voy. Y voy por el camino riéndome. Porque es que todavía los seres humanos no hemos conocido, comprendido y entendido, como dijo Gabriel en San Lucas 1:37, para Dios nada es imposible. Si Lázaro estaba muerto con 4 días de muerto, lleno de todas las cosas feas que tiene un muerto de 4 días, y Cristo lo resucitó, pero por favor, tenemos suficientes ejemplos y testimonios en la Biblia. Y en mi vida he vivido muchas cosas que me dicen que eso es verdad, porque lo viví en mi propia vida, en la vida de otros. 2 o 3 días después, llego a la casa y mi esposa me dice, hay una señora que te llamó, en ese tiempo no habían celulares, hay una señora que te llamó diciéndote que muchas gracias, que ya se fue con su familia para Houston y que te estaba llamando para confirmar. Ahí están los médicos locos, no saben lo que pasó, pero yo sí sé lo que pasó y el pastor sabe lo que pasó. Uno se muere cuando Dios diga usted se va, pero si Dios dice no se va, pues no se va. Así que la señora se fue para su casa, por la gracia de Dios, con un hígado nuevo. El Señor le resolvió el problema de su hígado. ¿Cuál es su problema? Aprenda a vivir por las palabras de Cristo. Ahí está la clave. Necesitamos creerle a Dios, necesitamos creerle a Cristo. Me gusta Génesis 15:6 porque dice, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amigo, amiga, nos están mirando todo el universo. Los hombres nos miran, los ángeles nos miran y todo el universo. ¿Cuánto hemos creído en la palabra de Dios? ¿Cuánto le hemos creído a Dios? Si Dios hizo la promesa, si Dios lo dijo, entonces actúe, piense, consciente de que Dios no miente. Cristo se maravilla de que los discípulos le digan, muéstranos al Padre. Pero ¿cómo es posible que ustedes me digan que le muestre al Padre si yo estoy con ustedes? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ustedes tienen que entender que han pasado tiempo conmigo. ¿Qué les pasa a ustedes? Vivir por las palabras de Cristo. Cuando usted no vea nada, aférrese a la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios, porque en los momentos difíciles el Santo Espíritu traerá a su mente escenas, situaciones que ya ocurrieron en el pasado, donde Dios actuó. Por ejemplo, en Egipto, cuando Dios liberta a su pueblo de la esclavitud egipcia y los saca. Y cuando iban llegando al Mar Rojo, allá viene el ejército. Y entonces aquella columna de nube de día que los cubría del sol y de fuego de noche que los calentaba, se interpone entre el ejército de Faraón y el pueblo de Dios. Y están allí frente al Mar Rojo. A los lados montañas, no hay manera de subir. Si se devuelven, el ejército los arregla, el ejército de Faraón. Y de frente el mar. Y entonces, ¿y ahora qué hacemos? La orden de Dios, dile al pueblo que marche.
¿Pero para dónde? Bueno, para allá que vamos, si está el mar, pues caminen para el mar. Y entonces el milagro de los milagros. Avanzaron hacia el mar. Y Dios abrió las aguas del mar para que el pueblo cruzara en seco, dice la Biblia. Y toda esa noche, dice la palabra de Dios, los dos ejércitos no se acercaron. Y el ejército de Jehová, el pueblo de Dios cruzó, y detrás venían los egipcios con su ejército. Y empezaron el Señor se le salían las ruedas y a trastornarle la vida. Y finalmente el mar bajó y destruyó a todos los egipcios que venían en ese ejército mientras el pueblo de Dios cruzó. Tenían que creerle a Dios. Dile que marchen. Y Dios hizo maravillas. Amigo, necesitamos llenarnos de la palabra. Amiga, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no está leyendo la Biblia, si no está estudiando la Biblia, si no está llenándose de la Biblia, perdone, será imposible que usted le crea a Dios y a su palabra. Para creerle a Dios necesitamos creerle a su palabra, y esas palabras son las palabras de Dios que Cristo nos anunció. Si estudiamos su palabra descubriremos que Dios hizo maravillas en el pasado para que le creamos. Cristo hizo maravillas en su tiempo y hasta se sacrificó para que creamos. Los apóstoles hicieron maravillas porque le creyeron a Dios. Ahora es el turno suyo y el turno mío. Creámosle a Dios a través de su palabra y veremos la gloria de Dios. Cuando algo acontezca, aférrese a la oración y comuníquese con Dios. Pero antes de que las cosas acontezcan, asegúrese de leer la palabra de Dios para que la Biblia produzca en usted la fe necesaria para los momentos difíciles. No hay nada imposible para Dios. Nada imposible. A mi mente vienen tantas y tantas historias. Nada imposible para Dios. Cuando vivíamos en Gentry, que es al norte, en el estado de Arkansas, conocí a una dama apellido Parker, una doñita bajita que ya falleció. Le tomamos tanto cariño a la hermana, tanto cariño. Y un buen día estábamos hablando de que para Dios nada es imposible. Y así con la voz media apagada que ella tenía, nos contó cómo hacía 30 años que no veía a uno de sus hijos. No sabía dónde estaba. Le habían dado por muerto. 30 años. Era el mes como de agosto, algo así. Agosto, septiembre, algo así era. Le dije, hermana, ¿por qué no nos ponemos a orar y ayunar para que en la Navidad su hijo venga y la pase con usted? Y empezó a llorar. Digo, hermana, yo no estoy hablando de llorar, estoy hablando de ayunar y orar. Para Dios nada es imposible. Dios es el Dios de lo imposible. Si creemos en su palabra, veremos maravillas de Dios. Creámosle a Dios. Ay, pastor, pero mire, son 30 años. Digo, no importa que sean 100. Vamos a orar a Dios. Hicimos un trato. Todos los días oramos por el caso y cada semana tomamos días para ayunar. Pasó el mes de agosto, final de agosto, pasó el mes de septiembre y seguíamos orando. Octubre seguíamos orando. Noviembre seguíamos orando. Y en diciembre, cosa linda, mamá, un sábado aparece la doñita con este señor que la acompaña. Cuando nos encontramos, vino, lloró, se me abrazó y empezó a llorar. Y me miraba así con el rostro radiante y feliz y me decía, pastor, con la vocecita apagada, este es mi hijo, pastor, mire, ese es mi hijo, vino a pasarse la Navidad conmigo, pastor, y ven y me abraza otra vez. Y el Señor vino y me saludó, empezaron a llorar. Y entonces me dice ella, dígale que le cuente, dígale que le cuente. Ellos vivían en California y él empezó a contar. Y me dice que algo muy extraño había pasado. Él estaba viviendo como homeless en la calle, sin saber de él, existiendo. Y cuenta que un día, curiosamente, había pasado
el mes de agosto, que empezamos a orar, septiembre, a principios de octubre o finales de septiembre, él dice que un día en la mañana se despierta. Y cuando se despierta, siente que huele feo. Y cuando mira, ve que está en la calle, en una acera. Y dice, ¿qué hago yo aquí? Y que está acostado en un cartón. Y él dice, pero ¿qué es esto? ¿Qué hago yo aquí? ¿Y qué es esto? Y entonces nos cuenta que se acordó que había un lugar donde le daban comida a la gente, había un lugar donde podía conseguir ropa y bañarse. Y dice, ay, mi madre, ¿pero qué es esto? Y toda esa otra gente ahí rara. Fue al sitio, consiguió la ropa, no tenía dinero. Pidió, por favor, se bañó, se puso la ropita que estaba más limpia. Se dio cuenta ya más o menos dónde era que estaba. Empezó a buscar cómo encontrarse con algún familiar. Se encontró, buscó teléfono, qué sé yo qué. Se comunicó con un familiar, lo recogieron. Le preguntaron que dónde era que estaba y él dice que él no sabía. Tenía 30 años, compadre, viviendo en la calle de cualquier manera. Fin de la historia nos contó. Vino un familiar, preguntó si la mamá estaba viva, que está viva. No le digan nada, mamá. Buscó dónde trabajar, dónde ganarse un dinerito. Y se propuso en su corazón en diciembre ir a ver a su mamá y llevar algún regalito. Trabajó, ahorró el dinerito, entonces llamó a la hermana con la que vivía la mamá allá donde vivíamos y le contó que no le dijera nada, pero que le dieran alguna pastillita, no sea que le diera un infarto. Y allá llegó el Señor. Para Dios nada es imposible. Y así podría pasarme la tarde, la noche contándole a usted maravillas de Dios. Para Dios nada es imposible. Si usted le cree a Dios, si usted cree en la palabra de Dios, como dice el Señor Jesús, si aprendemos a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 49. San Juan 12, 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hacer. Si Dios el de lo que he de hablar, si Dios el Todopoderoso usó su palabra para crearlo todo, ¿quién dijo que si usted y yo le creemos no será capaz de resolver lo que sea? Lo que sea. Lo que sea. En varios países del mundo hemos ido a hospitales a orar por enfermos que después los médicos no pueden explicar qué fue lo que pasó. En Australia un caballero empezó a venir a las conferencias. Tenía un problema cardíaco de mucho tiempo. Y no sé por qué ese día terminó la reunión y le dije, ¿cuánto hace que usted no va al médico? Y me dice, hace mucho, pero que yo tengo. Digo, amigo, mañana sin falta váyase al médico. No, váyase al médico mañana. Y el tipo se apareció en el hospital y el médico le preguntó, ¿y qué hace usted aquí? Dice, mi pastor me recomendó que viniera donde usted. Y cuando el especialista lo empezaron a auscultar, a examinar, dice, esto no puede ser. Y le dice el especialista, si usted hubiera esperado a venir mañana, usted vino hoy. Usted dijo que ayer le dijeron que viniera hoy, sí. Pues si usted se queda tranquilo y viene mañana, viene muerto. Y empezó, y era una cosa increíble. O sea, tenemos un Dios que está vivo, que es real. Pero usted tiene que creerle. Y usted no le va a creer si no lee la Biblia, si no estudia la Biblia. Vivir por las palabras de Cristo. Número 4. San Juan capítulo 14, versículo 10. San Juan 14, 10. Mire qué lindo, dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. En Juan 5:19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo,
De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Necesitamos conocer al Padre a través de las obras de Cristo. Cuando estudiamos la vida y obra de Cristo, cuando estudiamos más de Jesús, automáticamente el cerebro comienza a aceptar la voluntad de Dios. Cuando le creemos a Dios. En mi vida he visto tantas cosas extrañas, tantas cosas maravillosas, solo porque la gente le creyeron a Dios. Solo porque creyeron. La obra de Cristo es su misión salvadora. Es necesario conocer y participar en la misión de Cristo para conocer al Padre. Involucrémonos en el plan de salvación. Involucrémonos en la predicación del Evangelio. Involucrémonos en la reconciliación de la humanidad con Dios. Cristo nos invita a creer en su palabra, nos invita, dice San Juan 5, 46, 47, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Si ustedes me creen, yo puedo hacer milagros y maravillas. San Juan capítulo 10, versículo 37-38. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Pero miren mi testimonio, dice Jesús. Miren mi vida. Amigo, amiga, cuando nos llenamos del testimonio de Jesús, de la palabra de Jesús, de la experiencia de Jesús, de la vida de Jesús, algo ocurre maravilloso en nuestra mente, en nuestro cerebro, que se conecta con la fuente de la vida. Y entonces nos despertamos. San Juan capítulo 4, versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús le habla a la samaritana. Prejuicios entre judíos y samaritanos. Vayamos a Dios, enfoquémonos en Dios. Necesitamos conocer las obras de Cristo para entonces, a través de ellas, conocer a Dios. Cuando usted lee los evangelios y se detiene a ver a Cristo haciendo los milagros y las maravillas, usted dice, wow, dando pruebas, evidencias de quién es Él. Pruebas y evidencias de que Dios está con nosotros. Cuando llevaron a aquel paralítico delante de Jesús, Cristo lo miró a los ojos y le dijo, tus pecados te son perdonados. Y entonces empezó el alboroto, pero ¿cómo se atreve a decir tus pecados te son perdonados? Eso es una blasfemia, el único que puede perdonar pecados es solo Dios. Ah, sí. Pues entonces miren, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete para tu casa. Y el tipo se levantó, tomó el lecho y se fue para su casa. Y ni así quisieron entender. Desde que los sabios de Oriente, conocidos como los magos, vinieron anunciando que el niño rey había nacido, le cogieron odio al Señor Jesús. ¿Cómo es posible que Dios nos rechace a nosotros y no nos dé los detalles y estos que vienen de Oriente, estos paganos, hayan visto la estrella y hayan venido a ver al niño rey que nació? Tenían el conocimiento, tenían la palabra, pero no creían en Dios. Tenían su propia agenda personal. Qué vergonzoso que cuando los sabios de Oriente fueron a ver al niño y lo adoraron y le dieron el regalo y todo, el ángel le dijo, no, váyanse por este otro lado porque Herodes lo va a querer matar. Y esos caballeritos no creen. Si hubieran creído, hubieran venido con los sabios a ver si era verdad o no era verdad. Ni siquiera vinieron. Se sintieron avergonzados. ¿Por qué nos rechazan a nosotros que somos los que sabemos de esta cuestión? ¡Qué orgullo más tonto! Amigo, amiga, déjese de ese orgullo, bájese de esa nube. Agarre la Biblia y sincérese con Dios. Sea sincero con Dios y con usted mismo. Esta gente todavía están esperando al Mesías y mire cuántos ratos que Cristo ya pasó. Dios nos libre, amigo mío.
Preparémonos, vamos a aterrizar. Número 5. San Juan capítulo 14, versículo 12. Cristo le está dando razones a Felipe, a los discípulos, de todo lo que ha hecho para que le conozcan a Él y automáticamente conozcan a Dios. ¿Usted quiere conocer a Dios? Necesita conocer a Jesús. Lea más los evangelios. Estudie e investigue más acerca de Jesús. Lea los discursos de Jesús. San Juan capítulo 14, versículo número 12. Dice el verso 12. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El que en mí cree. Si usted le cree a Jesús, entonces es porque usted le conoce. No podemos creer en quien no conocemos. Y si creemos en quien no conocemos, es una fe nula. Inclusive, cuando usted lee los evangelios, especialmente San Marcos, usted descubre algo curioso, que los demonios conocen a Jesús. Los demonios creen en Jesús y tiemblan, pero no serán salvados, dice Santiago. Necesitamos la Biblia, necesitamos conocer a Jesús. Necesitamos sincerarnos con Dios. El que cree en Cristo conoce al Padre. Se establece una relación íntima entre el creyente y el Padre. El versículo 13 de San Juan 14 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si creen en mí, harán maravillas. Si me creen a mí, verán cosas gloriosas. San Juan capítulo 16, versículo 23 y versículo 24, dice la Biblia, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Este conocimiento vivencial es la base del testimonio cristiano. La gente creerá no lo que le decimos, la gente creerá lo que nosotros somos. ¿Cuánto tiempo pasa usted en comunión con Jesús? ¿Cuánto tiempo dura llenándose de su palabra? ¿Se ha desarrollado en usted como consecuencia la fe en Cristo Jesús? ¿Le cree usted a Jesús? ¿Le cree usted a Jesús? Las cosas no siempre serán como uno quiere que sean. Pero si caminamos con el Señor Jesús, siempre serán lo mejor que deben ser, porque nada hay imposible para Dios. He tenido que ver y vivir tantas cosas raras y extrañas, y vivir circunstancias que usted no se puede imaginar, y escuchar historias que usted no tiene idea. Pero también he visto a Dios actuando y obrando en favor de sus hijos. El que cree en Cristo conoce al Padre. El que le cree a Cristo ve milagros y maravillas. Amigo, amiga, Jesús es nuestro mediador. Intercede en nuestro favor delante del Padre Celestial. Lo dio todo en favor suyo. Lo sacrificó todo en beneficio suyo y beneficio mío. Para Él nada es imposible. Yo no sé cuál es la situación que usted está viviendo, pero una cosa sé, que el Señor Jesús le ama y lo dio todo por usted. Y ahora que está delante del Padre, aboga en su favor, mostrando sus manos, mostrando su vida, todo lo que hizo en favor suyo. Créale al Señor, pero para hacerlo necesita llenarse de la Biblia. Creer la palabra de Dios, estudiar la Santa Biblia,
leer la palabra de Dios. Llénese de la palabra de Dios y entonces verá la gloria de Dios, porque para Dios nada es imposible. Nada es imposible. Historia tras historias, experiencias tras experiencias, casos imposibles. Y he visto cómo Dios ha hecho los cambios en la vida de la gente. Personas ya abandonadas y desahuciadas. Creerle a Dios. Creerle a Dios. Creerle a Dios. Créale a Dios. Y si no sabe cómo creer, lea la Biblia. Lea la Biblia y ore. Tome un libro de la Biblia y léalo con oración. Créale a Dios. Usted no está solo ni sola. Jesús está de su lado y de mi lado. Intercede en nuestro favor. No porque Dios necesite que se le esté asusando, no. Dios mismo proveyó a Jesús. Dios mismo está de acuerdo con Jesús. Y han estado de acuerdo en todo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles, querubines, serafines, tronos, principados, potestades, todo el cielo está de su lado y a su favor. Póngase usted a su favor también. Diga no a lo que Dios no quiere, a lo que Dios rechaza, y diga sí a la palabra de Dios. Y veremos la gloria de Dios. Número 1, amigo, amiga. ¿Se mantiene firme en su decisión de prepararse para el santo bautismo, para que su nombre esté en el libro de la vida y tenga derecho de entrada en el reino celestial? Entonces levante la mano conmigo. Número 2. Amigo, amiga, hermano, hermana, nos mantenemos firmes en el nombre del Señor para ser parte de los 10,000 colaboradores y predicadores del Evangelio a través de la voz del Consolador y llevar este mensaje a cada rincón de la tierra. Levante la mano conmigo. Y seguimos orando por los que han apoyado para la creación del libro. Seguimos orando por aquellas personas que tienen problemas personales muy serios y han pedido oración en su favor. Seguiremos orando para que se haga conforme a la fe que usted tiene. Y número siguiente, estaremos orando también por las personas que nos han pedido interceder en favor de sus familiares que han sido atacados por la pandemia que está haciendo daño en el mundo. Y estaremos orando insistentemente para que el Espíritu Santo nos capacite, nos habilite, nos prepare para cumplir la santa misión. Levantemos la vista y miremos a nuestro Señor. Como dice Isaías 45:22, Dios dice, mirad a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y Cristo dijo, dice el libro de Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dejemos de mirar nuestros problemas, de mirar la oscuridad, de mirar nuestros fracasos. Cuando miramos, cuando comentamos, cuando analizamos, cuando anunciamos todas nuestras tragedias, el mal coge más fuerza. Cuando nos sumergimos más en la oscuridad, peor nos va. Ya pare de anunciar tanto sus desgracias y sus miserias. Ahora hable, cuente y diga de la luz que ha brillado en su vida. Mirando la luz, anunciando la luz, tendremos más luz. Hablando la oscuridad, hablando el mal, hablando lo malo, nos hundimos más, le damos más fuerza a la maldad. Cambiemos esa nota de nuestra vida, por favor. Efesios 5:20 dice, dad gracias a Dios por todo. El poder de la alabanza. No importa lo que pase, Señor, gracias por esto. Sea bueno o sea malo. No lo entiendo. Gracias, Señor. Y veremos la gloria de Dios. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias por los amigos y amigas que se mantienen firmes en su decisión de prepararse para el santo bautismo. Señor, gracias por los amigos y amigas, hermanos y hermanas, que se mantienen firmes en ser parte de los 10,000 colaboradores y colaboradoras
para la predicación del Evangelio a través de la voz del Consolador. Gracias, Señor, por el Espíritu que nos une. Padre, permita que muy pronto estemos compartiendo este material que se está preparando y usándolo en beneficio de los demás. Que este sea el comienzo, Señor, de muchos y mucho material para beneficio de todos. En su mano santa y bendita entregamos a estos amigos y amigas, hermanos y hermanas que han pedido que intercedamos en su favor. Señor, asístale y que se haga en ellos y con ellos, en ellas y con ellas, conforme, Señor, a la fe que puedan tener. Y, Padre, inspíreles a leer la Biblia para que la fe nazca, crezca, se robustezca, conforme a su santo dicho. Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oramos también, Señor, en beneficio de todos aquellos que han sido colocados en la lista, que tienen problemas con esta pandemia, para que usted le visite, Señor. Dios mío, que usted pueda darle salvación y vida eterna, y conforme a su amor y su bondad pueda restaurar su salud. Pero más que salud, le queremos y le rogamos que le dé la salvación, Señor. Querido Padre Celestial, ponemos en sus manos cada persona que nos sigue en esta hora. Habilítenos, capacítenos y prepárenos a todos y a todas también con la unción de su Espíritu para el cumplimiento de la misión. Sabemos que el mundo está de cabeza, Señor. Nosotros queremos estar cada momento en sus manos y ser luz en la oscuridad, ser una bendición del cielo para todos aquellos que están en necesidad. Dios, nosotros le reconocemos como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro dueño, y también le decimos de todo corazón, Señor, gracias a Dios por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén.